Buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Muchas más. Cuidado, a tu lado. A tu lado. Arratsaldeon guztioi eta buenas tardes a todos y vamos a celebrar la rueda de prensa de Debekatuta dago oroitzea, prohibido recordar, y esta película se ha presentado en Cinemira, Panorama del Cine Vasco. Hoy a la noche se exhibirá en la gala Cinemira. Se le ofrecerá un premio a Alex Angulo, al actor, y a continuación habrá posibilidad de ver esta película. La prensa correspondiente a la película Prohibido recordar, que se exhibe dentro del festival en el marco de la sección Cinemira, el Panorama del Cine Vasco. Antes de presentarles a los componentes de la delegación que nos va a presentar la película, cedo la palabra al codirector del festival, José Luis Rebordinos, que quiere decirles algunas palabras. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzea. Buenas tardes, gracias por venir. Como saben ustedes, el año que viene voy a ser el director del Festival de Cine. Esta presentación de Debekatuta dago oroitzea es una oportunidad para hacer un anuncio. Tenemos intención de tener una colaboración muy estrecha con el Cine Vasco. En la primera reunión, después de la asignación de la dirección del Cinemaldi, tengo intención de colaborar con los productores vascos, porque el Festival de Cine tiene que ser muchas cosas, y entre ellas tiene que promover y difundir el cine vasco, tiene que ser el Festival de Cine Vasco. He pedido poder estar en esta rueda de prensa por dos razones. En primer lugar, porque como muchos de ustedes saben, el año que viene, a partir de enero, asumiré la dirección del Festival de Cine San Sebastián, y mis primeras palabras respecto al año que viene quiero que sean de cercanía hacia los productores vascos y hacia el cine vasco. Es decir, creo que el Festival de San Sebastián es y tiene que ser muchísimas cosas. Tiene que ser un encuentro de la industria española, tiene que ser un encuentro internacional, tiene que ser un sitio donde se muestren diferentes productos, diferentes formas de entender el cine y de entender el mundo y de entender la vida, pero también tiene que ser un lugar de encuentro para nuestra propia industria y para nuestros productores y nuestros productos. Entonces, como les decía, en enero, en cuanto asuma el cargo, una de las primeras cosas que haré será invitar a los productores vascos y al cine vasco para que nos juntemos y desde enero empecemos a trabajar juntos de cara a la próxima edición. La segunda razón por la que me apetecía mucho estar en esta rueda de prensa es porque en estos tiempos de fría corrección política me parece muy importante presentar una película como Prohibido recordar, que precisamente nos recuerda, aunque sea ya un tópico, que las sociedades que olvidan están condenadas de alguna forma a repetir sus fracasos y a repetir sus errores, y que hay crímenes contra la humanidad que no pueden prescribir nunca. Y sin más, cedo la palabra al equipo de la película. Gracias, José Luis. Bueno, para comenzar, yo quisiera preguntar a los dos jóvenes directores cómo surgió la idea o el proyecto de realizar esta película, porque llama la atención mucho que vosotros, siendo tan jóvenes como sois, hayáis querido contar esta historia, retroceder un poco también en la historia. Por favor, contar un poco. Bueno, quizá ha sido porque somos jóvenes, ¿no? Porque nos ha traído esta historia. También hay que decir que comenzamos hace 4 años a elaborar este proyecto. Fue un trabajo en principio destinado a la universidad, pero en un momento pensamos que merecía la pena que esto se ejecutara, que esto se desarrollara, que tuviera forma, porque nos parecía que era una historia que había que dar a conocer. Nosotros muchas veces, al pasar por la playa de Saturarán, veías que gente tomando el sol y no hay ningún edificio, ya no queda nada de lo que fue la cárcel de mujeres de aquella época, y pensábamos que eso lo teníamos que dar a conocer, teníamos que decir a la gente lo que había habido allí. Así comenzamos nuestro trabajo. Los directores de la película, Josu Martínez y Xaber Larreategui, también nos acompañan 3 de las protagonistas. Hemen ditugu 3 protagonista, Alicia Solerigo, Ana Morales y Conchita Soleiro. Y a todas ellas, y vamos a comenzar el turno de preguntas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Es una pregunta para las mujeres protagonistas de este documental,
y por desgracia protagonistas de esa historia que tuvieron que vivir. Me gustaría saber si coincidieron en la cárcel, si fueron reclusas al mismo tiempo, si se han reconocido al hacer este trabajo y sobre todo cómo fue sentirse delante de la cámara para contar esos recuerdos. Sí, bueno, voy a contestarte yo brevemente. Estuvo presa Ana Morales y Conchita y Alicia son hijas de Urania Mella, que estuvo presa también y murió ya. Entonces, he dicho eso. Ella me quiere contar algo, no sé si le apetece volver a... ¿Cómo se sintió delante de estos dos jóvenes contándoles esos recuerdos? Sí, te pregunta que cómo te sentiste cuando unos chicos tan jóvenes como nosotros te hacían estas preguntas de aquello que fue hace no tanto tiempo. ¿Quién hace las preguntas? No, te preguntaba aquella chica. No la he oído. Bye. No, que aquella chica te preguntaba que cómo fue para ti el recordar aquello y todo eso. Bueno, pues muy triste. Porque luego, ¿sabes qué te pasa? Que sueñas con ello y vuelves a revivir aquello. Sí. Luego recordabas otra vez. Luego recordabas otra vez aquello. Algunas veces, sí. Hay cosas que no se pueden olvidar. Personas que hoy ya no están aquí y que las conocía sabiendo que eran muy buenísimas personas y ya no lo cuentan, están muertas. Es lo que me duele, que no esté, nada más que yo. De 2000, que éramos en Saturrarán, y en Madrid, pues más del doble. Más de 4.000 en una cárcel de 500 plazas. 4.000 personas, y la juventud fue la que más pagó. Los fusilamientos eran continuos, de los jóvenes sobre todo. Chicos, no se salvó ninguno de los que han estado que pertenecieran legalmente a un partido o a un sindicato. Eso en Madrid. Así que eso es muy duro, vivirlo. ¿Alguna pregunta más? A mí se me hace un poco... Es sorprendente que de repente han surgido dos proyectos en torno a esta cárcel de Saturrarán. Una Izarren Artean y esta, la de ustedes, Prohibido Recordar. Y al ver la película de ficción, cuando vi la película de ficción sobre Saturrarán, se me quedaron una serie de preguntas que... Más que preguntas, son una serie de dudas que me han quedado después de ver la película. Y creo que al ver vuestra película, me ha ayudado un poco más a comprender, ¿no?, lo que sucedió en aquella cárcel. Por una parte, creo que, no sé, ha llegado muy adentro. He sentido una emoción especial al ver ese documental, porque eran testimonios directos de lo que sucedió allí. Verdaderamente ha sido muy emocionante e impresionante ver el documental. En segundo lugar, al ver la película, en su presentación también se decía que para que no se repita otra vez esto, no hay que recordar para que no se vuelva a repetir una cosa de estas. Y claro, eso quedaba bien. Bueno, parece o parecía o puede parecer que eran unos hechos del pasado que de alguna manera ya se habían terminado o estábamos un poco dando la vuelta a lo que había sucedido en el pasado, pero la cuestión es que aquí hay dos temas que se han mostrado que son bastante interesantes. Por una parte, la figura de Ballero Nájera, el médico psiquiatra de aquella época que bajo su
bajo su mandato se realizó la clasificación de los presos, porque aquel doctor psiquiatra asignaba los tratamientos que había que dar. Es curioso que esas personas, ese tipo de personas, esos psiquiatras que tuvieron un papel tan duro, es difícil ver, bueno, todavía existen a nuestro alrededor, son personajes importantes que todavía perviven a nuestro alrededor y que todavía tienen su nombre, tienen su renombre, su vigencia en torno a nosotros. Es decir, algo que no ha sucedido en otros lugares, ¿no? Y otro de los puntos que quisiera subrayar es cuando se pregunta, en la época de la transición, se hacen una serie de reportajes, se ofrece una serie de reportajes sobre el nombramiento del rey, etcétera, y se vincula un poco con lo que yo percibo. Es que lo anterior, lo pasado, no quedó en agua de borrajas, no quedó en el pasado, sino que todavía ese pasado todavía se mantiene vivo, se permanece vivo, porque todavía se ve que la gente aquí tiene miedo, y parece que mentira que después de que Franco haya muerto, a 35 años de su muerte, todavía la gente tenga miedo. Y otro punto es el de los niños, ¿no? El de los niños. ¿Qué pasó con esos niños que se llevaron de allí? Y me han parecido unos testimonios verdaderamente duros los que he visto en el documental, y me gustaría saber algo más sobre ello. Y el tercer punto, o sea, menciona concretamente una persona con Alzheimer que recuerda las torturas que sufrió en la cárcel de Saturrarán, y que eso también me hace evocar situaciones parecidas que vivimos hoy día. Con todo esto que acabo de mencionar, me gustaría hacerles una pregunta. Teniendo en cuenta, con todo lo que he dicho, teniendo en cuenta con las nuevas leyes que se han promulgado recientemente, ¿qué tipo de impedimentos o qué tipo de ayudas habéis tenido para poder realizar este trabajo, teniendo en cuenta que la misma cárcel, edificio, ha desaparecido? Quisiera saber sobre las dificultades. Bueno, voy a responder solamente a la última pregunta, porque no he apuntado todas las que ha mencionado. Yo cuando comenzamos este trabajo hace 4 años, la ley de memoria histórica todavía no estaba promulgada, no estaba aprobada. Eso por un lado. Y eso ni nos ha ayudado ni nos ha puesto impedimentos como documentalistas. Lo que sí considero es que creo que se cumplió hace 2 años el 70 aniversario de la Guerra Civil. Hubo una especie de moda, se puso de moda de repente a hablar sobre la Guerra Civil en el 70 aniversario. Como todas las modas, pues se pasó rápido. Y yo creo que si miramos los números, en aquella época se crearon miles de asociaciones en España para hablar sobre ello, y el otro día hablaba con uno de la Asociación de los Olvidados. Más de los 3/4 partes de esas asociaciones ya se han disuelto. Por tanto, nosotros, bueno, si me preguntas qué es lo que pienso sobre esa ley de memoria histórica, pues bueno, yo creo que sería mejor que lo respondieran los que la promulgaron, porque al fin y al cabo es una ley hecha, pensada por ellos mismos. Y además creo que sí, que bueno, con respecto a ello, junto con la transición política, a nosotros nos parecía que este documental visualmente tenía, no sé cómo decirlo, tenía un punto que era como muy significativo en nuestra opinión. En esa playa tan hermosa de Saturrarán, con esas rocas tan bellas que tiene, nadie tiene, como dice Charel, que hubo una cárcel allí, o nadie lo sabía, al menos. Y esa es que las pruebas físicas también las hicieron desaparecer. Quiero decir que esos edificios que los derruyeron en la década de los 80, casi una década más tarde de la muerte de Franco, sabiendo todo el mundo lo que representaban esos edificios de la cárcel de Saturrarán y lo importantes que eran históricamente. Por tanto, como decías, pues bueno, en mi opinión, y es mi opinión, pero hemos querido reflejar, y decimos 70 años y parece que estamos en la Edad Media, pero no.
es porque es una historia que pervive hasta ahora, y estas mujeres las hizo presas Franco, pero fueron acalladas por segunda vez en la época de la transición, con ese pacto de silencio que se estableció. Y además quiero decir que se hizo de manera consciente, de manera adrede, y hay algo que siempre mencionamos, que han pasado más años desde que murió Franco hasta que desde que se cerró la cárcel hasta que se murió Franco. Bueno, yo creo que a estas mujeres la monarquía parlamentaria les ha traído un mayor olvido que la dictadura, es lo que quería decir. Beste galderarik? ¿Alguna otra pregunta? Proceso de rodaje de unos hechos históricos que os pillan un poco lejos, ¿no? Porque vosotros no habéis vivido estos momentos históricos. ¿Y cómo surgió en vosotros esta idea de rodar estos hechos históricos? Bueno, ya hemos explicado antes, bueno, brevemente. Vale. No, pues también por el hecho de ser tan jóvenes, ¿no? y que no nos ha llegado aquella historia, no ha habido transmisión. Entonces nosotros no conocemos nada sobre la guerra civil, bueno, conocemos pues lo que entra en el examen de historia, pero siempre, bueno, como hechos aislados que no tienen nada que ver con la situación de hoy en día. Nosotros lo que queríamos también era hacer memoria también para poder comprender el hoy, o sea, no el presente, ¿no? Y me preguntabas cómo ha sido el proceso. Bueno, pues ha sido un placer que nos cuenten lo que han vivido, y bueno, nosotros nos sentimos muy afortunados de poder saber lo que han vivido de primera mano, cosa que dentro de algunos años, bueno, pues otros no tendrán ese privilegio, ¿no? Dos preguntas, una pequeña curiosidad. La primera, en la cárcel de Saturarán, si se acuerdan, donde una vez viste la película, hay muchos testimonios al respecto, se habla sobre unas monjas, pero no hay... Quisiera preguntar, cuando se habla de esas monjas, o cuando si habéis intentado obtener otros testimonios que no sean de esas monjas, o habéis querido obtener información fuera de lo que eran los documentos, si habéis acudido a alguna autoridad de la época, o si habéis acudido a alguna otra institución, a algún heredero de las monjas, para saber qué es lo que verdaderamente sucedió allí. Bueno, para comenzar, yo tuve la primera noticia gracias a él, porque su padre, bueno, anda mucho por Motrico, y bueno, hace unos 4 años o 5 años escribió un artículo en el periódico Gara, hablando en el Zazpiki, hablando sobre este tema. Ese fue, bueno, el primer artículo que surgió sobre esta cárcel de Saturrarán. Carmine Morebio, una mujer que ya murió, falleció posteriormente, pues bueno, había el padre de Chávez hizo una entrevista con esta mujer que ya falleció, que estuvo en la cárcel de Saturrarán. Sin micrófono no puedo traducir. Y la segunda pregunta, si obtuvieron algún otro testimonio. Bueno, pues durante 4 años la verdad es que sí le hemos dado vuelta y sí hemos pensado en ello, en otras muchas cosas, pero sí era una de las intenciones el recabar más información, pero es muy difícil. Aquellas monjas, ¿qué tipo de monjas eran? ¿Qué testimonios pueden darnos? Bueno, ¿puedes buscar personalmente qué monjas estuvieron allí? Bueno, la verdad es que, a decir verdad, el testimonio interesante, no sé si es el de esas monjas, porque al fin y al cabo no era más que unos peones del régimen, y quizá la responsabilidad tendríamos que haber acudido a quien tenía la responsabilidad de esa jerarquía, por ejemplo, a cargos superiores dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y también, bueno, es muy difícil, hay que tener en cuenta que si es difícil ya encontrar a las víctimas que estuvieron allí, ha sido un trabajo muy arduo y difícil porque quedan muy pocas. Imagínate
que si nos ha costado encontrar las víctimas, puedes imaginarte todo el cuidado que han tenido para que no pudiéramos encontrar a los verdugos. Por lo tanto, hasta qué punto eso podía aportar ante unos hechos de ese tipo, cuando nosotros sabemos que les damos la credibilidad a las víctimas. Por supuesto, el que se aparezca una persona que dé otra versión, pues bueno, no sé, porque tiene que aparecer alguna otra versión, pues no lo sé. La verdad sí debería ser muy justo. Yo a los directores, bueno, en esta edición del Cinemaldi hay muchos documentales que han tenido mucho protagonismo. Quería preguntar qué es lo que tiene el documental que no tiene la ficción, tanto a la hora de hacerlo y tanto de cara al espectador. Bueno, pues a la hora de realizar un documental, como decíamos previamente, pues bueno, tiene ese tono directo de dar cuenta de unos sucesos históricos con personas que los han vivido en su propia piel. Y también para el público, a mí me parece que tiene esa fuerza, ¿no? Esa fuerza del testimonio directo. Porque es una persona de carne y hueso que está dando testimonio de lo que ha sufrido, y eso le da veracidad a los hechos ocurridos. Decidís a rodar, ¿cómo es el camino de buscar la producción? ¿Cómo os enfrentáis a eso? Mira, yo en vasco no entiendo apenas nada. Sí. Bueno, como decía al principio, la historia surgió como un trabajo para la universidad, que teníamos que hacer un guión para un documental, pero eso, una vez hecho eso, dijimos, bueno, sería una pena, no, ya que tenemos un poco de trabajo ya hecho y una historia que hay que dar a conocer, pues nos pusimos en contacto con La Tentación, con Nicolás Agastí, y bueno, aceptaron el proyecto y bueno, lo produjeron entre REC, Tentació y Mostu. Nosotros, bueno, el año pasado presentamos otro documental que era Itxaso en Álava. Este año presentamos, aparte de este, otro documental que es Sagarren Denbora, y esos otros dos documentales los hemos hecho, como se dice en euskera, en auzolan. Pues toda la gente trabajando voluntariamente y con presupuestos el año pasado de 3.000 euros y este año de 4.000 euros, y entonces queríamos probar qué se siente cuando hay dinero para cobrar esas cosas. Poco, pero... Desde Galerari, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Y qué se siente? Se siente bien. Felicidades y buenas tardes. Voy a preguntar en castellano. Cuando rodasteis, ¿qué fuentes de información tuvisteis? O sea, ¿cómo os documentasteis? ¿Cómo fue algún proceso que tuvisteis dificultades en algunas cosas de algunos momentos del rodaje? ¿Hubo dificultades también? ¿Obstáculos? Bueno, es un trabajo, pues por lo primero de todo, encontrar a las mujeres que estuvieron allí, ¿no? Pues entonces no había un corpus de un libro cualquier cosa que hablara específicamente de esto. Entonces, pues un trabajo de documentación. En Barcelona hay un libro que habla de este caso. Ha sido un poco un trabajo así, ¿no? de ir buscando. Y luego obstáculos, pues la verdad es que, por ejemplo, nosotros, toda la documentación sobre la cárcel de Saturradán está en Martutene, en la cárcel de Martutene, y nosotros no hemos conseguido acceder a ese archivo, porque bueno, pues la burocracia es burocracia y no sé qué es. Pero quiero decir, las trabas son procesos muy largos y bueno, al final nosotros lo que hicimos fue pedir ciertas cosas y bueno, algunas cosas parece que se han perdido, otras cosas no sabemos si existen, otras cosas ya han accedido a algunos antes, y entonces como que eso ya no puede entrar nadie más a verlo. Quiero decir que toda esa documentación es difícil de llegar a ella y bueno,
no sabemos qué es lo que tienen escondido o si tienen algo escondido o si un montón de documentación de la cárcel no va a aparecer nunca o si no escribieron nada, vamos. Si permitís seguir un poquito el tema. Y visteis que, como no, has mencionado que como que se puso de moda hablar de la memoria histórica o de la guerra civil, pero aún sigue siendo un poco tabú. ¿Cómo veis? O sea, ¿os encontrasteis con que la gente no quería hablar del tema o...? Sí, bueno, algún caso hubo que intentamos contactar con alguna presa que estuvo en la cárcel y tal, y bueno, prefirieron no aparecer en el documental, pues como se dice ahí, como dicen ellas también, pues por miedo o por vergüenza todavía sí que hay gente que siente, yo creo que sobre todo miedo y también se dan casos de que existe vergüenza porque han tenido que vivir, digamos, escondidas. Yo me acuerdo de un caso que nos dolió mucho. Conseguimos contactar con una mujer que había estado presa allí y entonces le llamamos a su casa para ver si podíamos reunirnos con ella y nos cogió la hija el teléfono y hablamos, le explicamos quiénes éramos, que queríamos hablar con su madre y tal. Y entonces la hija le llamó a su madre, que estaba allí en casa, y nosotros escuchamos por el teléfono como decía la hija: Ama, diles que no te acuerdas de nada. Quiero decir que son temas que, pues como decía Chávez, por vergüenza o por ya está pasado, ya no vamos a hablar de esto. A nosotros nos dolió eso mucho, que fueran las generaciones posteriores los que no quieren que sus mayores hablen de lo que han vivido. Y bueno, pues un poco este documental lo que quiere es romper con eso, ¿no? Bueno, aparte también que siempre es doloroso recordar algo así, entonces, bueno, puede ser, bueno, eso lo pueden contestar mejor ellas, pero yo creo que siempre duele, ¿no?, traer a la memoria otra vez. Eso sí, bueno, puede haber gente que prefiere no pasar ese mal rato. Todo tiene su lógica también. Beste galderarik? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo quiero decir unas palabras. Primero, de agradecimiento a estos chicos jóvenes que han tenido la osadía de querer recordar o de intentar recordar, que no es nada fácil. Entonces yo con mucho gusto les dije todo lo que sabía. Mi madre estuvo en la cárcel desde el año 36 hasta el 45 y a los 2 meses, me parece, se murió. ¿Qué pasó por mí? Pues mira, yo siempre que pienso que se puede ayudar a los demás, siempre participo. Y aunque yo me lo haya pasado mal, pienso que esto de alguna manera, igual que estos chicos, habrá alguno más que se dé cuenta de que esto no puede volver a suceder. Y creo que en este aspecto lo veo muy positivo. Y segundo, yo ahora he hecho, digo yo, porque soy la que más me entero de estas cosas, bueno, mi hermano también, pero vaya, yo lo hice por mediación del fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Vilarejo, que es muy amigo mío, de restituir los nombres de mis padres. Y ahí lo tenemos. Pero también os digo que me costó 3 meses, y gracias a él, de que nos dieran los... ¿Cómo se dice lo de la pena de muerte? La copia de la sentencia. Porque todavía, por desgracia, hay mucha gente dentro de esas instituciones que no les interesa. Es que no les interesa que esto salga a la luz. Y bueno, uno tiene que hacer lo que puede. Yo no puedo hacer más, ya tengo 80 años. Durante mi juventud y después de mayor, pues hice lo que mi madre no pudo hacer, porque mi madre no lo pudo hacer, pero yo hice todo lo que pude. Fui a manifestaciones un ciento, estuve metida dentro de organizaciones políticas y sindicales y estoy muy contenta de haberlo hecho, porque yo no estaba casada, yo no tenía hijos y podía hacer lo que me daba la gana. Y entonces pues hice lo que me gustó.
Pues es así, es que no os puedo decir otra cosa. Me ha gustado y por eso lo hice. Lo hice y además porque podía, porque nadie tenía detrás diciéndome esto no lo hagas o esto, o esa señora que se ve que ella no pasó hambre, ni porque que si no, no lo entiendo. Que sean precisamente la gente de ahora la que sea incapaz de asumir lo que pasó. Pues pasó, señores, pasó. Y como pasó, se tiene que saber. Ya está, ya no digo más. Ana, tú querías decir algo, ¿no? ¿Querías decir algo? En primer lugar, buenas tardes a todos. Y luego os diré que siento mucha alegría por el éxito que han tenido los jóvenes, que han tenido el coraje de sacar a la luz lo que estaba tan oculto. Porque solamente los que hemos vivido aquello sabemos lo que es el terror. Yo en la prisión de Madrid es donde más he sufrido, porque a mí me detuvieron en el mes de agosto y me juzgaron el 4 de diciembre cuando había quien llevaba más de un año y no la juzgaban. Para mí se dieron mucha prisa. Me pidieron la última pena, que era pena de muerte. Yo me consideraba pues que ya que me iban a matar, que iban a matar como mataban a tantos y tantos jóvenes todos los días. De los chicos condenados a pena de muerte de las juventudes unificadas, no se salvó ninguno. De las chicas, las primeras fueron las 13 rosas para incultar el terror dentro de la cárcel a las mismas reclusas para que no se hablara muchas cosas. En el tiempo que a mí cuando me detuvieron me llevaron a la calle de Villamonte, en Madrid, y allí me tomaron declaración de dónde había trabajado, dónde había estado y cómo había estado. Pues yo les expliqué la verdad, no podía decir otra cosa, yo no había vivido más que para trabajar. En toda la guerra sé lo que era ni un baile ni un cine. Trabajaba en los talleres de las mujeres antifascistas, haciendo ropa para el ejército, las camisas, los pantalones, los tabardos, las cazadoras. Y bueno, eso le dije al juez. Entonces ya me llevaron para la cárcel. Al día siguiente me llevaron a las salesas, y en las salesas, en los sótanos, me preguntó antes de pasar a los sótanos, los que tomaban los primeros, te escribían nombre, apellido y de dónde eras y demás, y la edad. Y claro, el señor aquel me decía, di la verdad, ¿cuántos años tienes? Y yo le decía, pues mire usted, tengo 17, para 18. Mira, no, te favorece a ti, di la verdad, porque yo no representaba más que una niña de 14, porque era muy menudita y claro, y luego con el sufrimiento de las noticias que recibías, el sentir la sirena, como ahora se siente la sirena que va a la residencia, pero entonces pitaban más fuerte cuando iban a por alguna persona, y cuando ya pasaban te daba un poco de tranquilidad, pero te quedaba, ¿por quién irán? ¿A quién llevarán? ¿Qué pasará? Hasta que te llevan a la cárcel parece que descansas un poco. Allí no podías fiarte ni de las amigas, porque muchas personas que se las daban de muy revolucionarias, cuando las detenían, eran todas franquistas, no eran de izquierdas. Solamente es aquellas que conocías, como las pasaba a las 13 rosas, o las muchachas que juzgaron después, el mismo día que me ingresaron a mí en la cárcel de Ventas, las de la barriada de Ventas de Madrid. Era un grupo de jovencitas, los chicos los mataron a todos y a las chicas condenaron a 3 a pena de muerte. Antonieta Hernández, Nieves Torres también aparece y Argimira. En el documental también, Nieves. Las demás 30, 20, así. Y claro, las llevan cuando bajaron de juicio, pues yo algunas, Emilia Recio, que también estaba allí, pues había trabajado conmigo en el Ministerio de Aviación, que estaba yo en la oficina de transportes, de auxiliar. Y ella estaba para servir a los oficiales
en el comedor de oficiales. Y nos encontramos allí. Y estas fueron las que me explicaron a mí, con otras compañeras, de que habían matado a las 13 Rosas, el día 5. A mí ya me entró el terror, sabía que me iban a matar también, que nos iban a matar a todas. Me llevaron a la cárcel de Ventas y allí fue donde vi lo que era aquello. Las celdas que eran de 2 personas, porque la cárcel de Ventas la hizo la ministra, la que fue diputada, Victoria Ken, y la hizo para 500 plazas, pero éramos 4.000 mujeres. Los patios, los pasillos, los servicios, bueno, todo eran camas. Teníamos 2 baldosines y medio para cada una. La que tenía colchón, algunas que eran delicadas, pues que coges mi colchón, pero a lo más pequeño, y yo tengo que acostarme en algún sitio. La que no teníamos nada, pues nos acostamos en el suelo. Luego de todo esto, viene un día a las 10 de la noche a llamarme para capilla. Mi hijo estaba muy grave. Tenía más de 40 de fiebre, temblando. Entonces la funcionaria, doña María Teresa, fue a buscar una enfermera. Vino, le tomaron la temperatura, y pues que no, el niño no hacía más que hacer que se ahogaba. Y entonces, al marchar, a mí me chocaba que a las 10 de la noche hubieran ido jueces a tomar declaración. Y ella me dijo: la llaman para jueces, pero no, me llamaban para capilla. Y claro, al ver a mi hijo tan enfermo, las mismas enfermas, la enfermera le dijo: mire usted, doña María Teresa, yo no me hago cargo de este niño. Yo no sé a quién se lo tengo que entregar, no tiene a nadie que la escriba ni la venga a ver. Entonces, al salir la enfermera, le volvió a tomar la temperatura y ya se marchó. Dice: puede ser que este niño haya salvado a su madre. Le dijo a la enfermera, porque me lo dijo la enfermera a mí después. Bueno, pues me pasaron otra vez a la sala. Y allá en el mes de febrero, para marzo, más bien era marzo pasado, viene un juez a las 12 a tomarme declaración. Pues fui al locutorio y me dice: vamos a ver, ¿a dónde va a fijar usted la residencia? Digo: yo, residencia. Dice: sí, porque va a salir usted en libertad. Yo en libertad. ¿Y por qué no va a salir usted? Pues ¿qué ha hecho? Digo: yo nada. Pero me han juzgado el 4 de diciembre y me han echado pena de muerte. No puede ser. ¿Por esto? Digo: por eso será. Entonces, se lo voy a leer. Empezó a leer que se había ido voluntaria a los talleres de las mujeres antifascistas, que si luego habíamos ido a Manzanares de Ciudad Real, que nos trasladaron por los bombardeos, y luego, cuando se perdió Cataluña, pues movilizaron Nuevas Quintas y nos hicieron unos exámenes, y entonces me mandaron al Ministerio de Aviación, a la Oficina de Transportes, de auxiliar administrativa. Y allí estaba. Cuando ya se marchó el juez, me llevan a juicio en el mes de marzo pasado, y me dice el juez que no puedo estar allí con el niño, que tengo que bajar al sótano, que no puedo estar presente. Y cuando bajaron las que habían ido a juicio conmigo, me dicen: ¿tú sales en libertad? Digo: en libertad. Las dije: no me lo creo. Y dice: sí, sí, porque han llamado a tu denuncianta para que presente pruebas, porque todos los informes que tienes donde has estado de patrona en Manzanares y en el Ministerio de Aviación, dice, son inmejorables. Yo no sé. Bajan abajo y me dicen que mi juicio se había suspendido por falta de pruebas otra vez. Vuelvo a juicio en mayo.
Y me dicen que no puedo estar en la sala, porque habían llamado a mi denuncianta para que presentara pruebas, porque no podía tenerlas porque no era verdad nada de lo que me puso. Entonces, pues me dice una que bajó del juicio, bajaron abajo jueces a consolar a las que habían juzgado y demás, y yo le pregunté, bueno, ¿y a mí qué me han dejado? Y dice, porque como no he estado presente, y me dice, no la puedo decir porque no sé, pero no tiene usted ya pena de muerte. Bueno, en el mes a último de mayo habían cambiado de directora en la prisión. Estaba doña María Topete, que decían que era marquesa o no sé qué. Bueno, me llamó al despacho y me dice, mire, la llamo para darle la enhorabuena. Digo, enhorabuena. Dice, sí, la han dejado a usted 20 años. Digo, mire usted, doña María, 20 años. Yo no tengo delito ni para 20 años, ni para pena de muerte, ni para 6 años. Porque yo no he hecho jamás en mi vida daño a nadie. ¿Por qué me han juzgado? Pues ¿saben cuándo me he enterado yo? Cuando les han entregado a los jóvenes que han sacrificado mucho para sacar adelante las películas que se ha estrenado el domingo, y cuando me han entregado a mí esto es cuando he sabido por quién me había denunciado y lo que me había puesto. Yo llevaba un mes en Madrid cuando estalló la guerra. Yo tenía una cartilla con 400 pesetas en León, que yo vivía en León. Y fue un señor que era diputado de la CEDA a buscarme porque se le había marchado la muchacha que tenía, porque el novio no quería que estuviera en su casa. Pero yo ya había sacado el billete para ir a Madrid, porque me habían prometido colocarme en Sepu. Y fui toda ilusionada, pero una conocida de mi familia me pidió prestadas 200 pesetas, que se iba a casar una hija. Y yo se las di, tan ignorante como era, se las di. Y me dijo, mira, con las otras 200 pesetas, hasta que ya empieces a cobrar, pues tienes bastante. Yo sí me lo creí, pues tienes razón. Pero escribimos a la calle Altamirano a una señora que era de León, que tenía pensión, a ver si tenía plaza para mí, y contestó que sí. Pues entonces, como ya tenía casa donde ir y tenía las 200 pesetas, ya me iban a colocar, pero cuando llegué era todo mentira. Me habían engañado. Bueno, al fin me hicieron bien por una parte, porque las 200 pesetas que las presté, cuando firmé los 20 años, que me trajeron a Saturrarán, con que vinimos 25 madres, con 25 niños, fuimos las primeras de Madrid que vinimos a Saturrarán. Y en Saturrarán, cuando llegamos, eran las 9 de la noche, y nos dijo la monja que no podíamos pasar, porque fueron 2 parejas de la Guardia Civil con nosotras a la estación del norte, nos subieron en un vagón con las 2 parejas, una a cada lado, y en Deva cambiamos de tren para ir a Deva. Y en Deva nos esperaba un camión, o sea, un autocar, que fue el que nos llevó a Saturrarán. Llegamos a las 9 de la noche y fue la monja a recibirnos y nos dijo que no nos podíamos entrar en el pabellón porque estaban en silencio, que nos arregláramos como pudiésemos con los niños y nosotras, y no nos dieron ni agua para beber. Al día siguiente por la mañana nos formaron en filas y ya nos acompañaron al penal de Saturrarán. Nos llevaron al pabellón 8, que se llamaba, que era lo que era el seminario. A continuación de este pabellón estaba el de las tuberculosas, que casi todas eran de Asturias. Luego había presas de León, de Galicia, con niños de 6 y 7 años, que llevaban en la cárcel de Saturrarán más de 4 años. Entonces, señora Morales, sentimos mucho interrumpir el testimonio, pero tenemos que terminar la rueda de prensa. Lo que sí creo es que todos deberíamos ir esta noche a ver la película y escuchar
el testimonio de la señora Morales y otras tantas. Lo que sí me gustaría antes de terminar es que nos contarais si la película se estrena esta noche, pero ¿tenéis ya distribución o igual se lo debería preguntar a la parte de producción? Bueno, esperemos que lo consigáis y que la podamos ver también en las salas de cine. Eskerrik asko guztioi, muchísimas gracias a todos. La sorteón.